Para este video quiero hacer una reflexión muy importante que nos ha dejado esta victoria de Luis Enrique con el Qatar Saint-Germain, de que ha conseguido un triplete más, estos estilos de entrenadores que son estilos cruifistas, que se han llevado la filosofía del Barça a otros lugares, por desgracia de nosotros, porque aquí tenemos una afición bastante lamentable, que hay que decirlo así, es lamentable y asqueroso, porque prácticamente nos tiramos tantas mierdas y tantas porquerías a nosotros mismos, de menospreciar y de no valorar lo que tenemos aquí, porque nos dejamos influir demasiado también en lo que dice la caverna, que sabemos que la caverna, los madridistas y todo eso que dominan los periódicos y todo eso, nos dejamos influir. Por eso yo sé que es difícil salir de eso y no involucrarte o no echarlo de ver, porque sinceramente ya en las redes sociales ves cómo se les tira actualmente a Araujo. No, es que Araujo no sirve, es que no es un burro, no es inteligente, que no sé qué, no es inteligente tácticamente. Sí, eso lo sabemos, pero el jugador tampoco ha tenido una pretemporada con el Barça. Hansi Flick no ha podido inculcarle muy bien los conceptos de la defensa adelantada que quiere implementar. Ha tenido poco tiempo, son jugadores que no han tenido pretemporada, así como tampoco lo tuvo Frenkie de Jong, que Frenkie de Jong va a ir a mejor con Hansi Flick, de eso no tengo ninguna duda, y que por cierto se ha ganado la titularidad. Es cierto que Marc Casado se lesionó y todo eso, pero ha estado bien. Pero aquí el punto no es tratar de tocar de eso es para otro video, para otro momento. Aquí la cosa es de ver cómo se nos han ido entrenadores que aquí debieron de estar 10, 15 o los años que hicieran falta, y no dejarlos ir tan fácil y que estén haciendo grandes a los clubes estados, que eso es una desgracia para el fútbol moderno actual, que los clubes estados actuales estén dominando el fútbol y la Champions, porque sinceramente si estos entrenadores no los hubiésemos dejado ir, el City no sería nada, ni el Qatar Saint Germain sería algo. Entonces esto nos tiene que servir de experiencia o de darnos cuenta de las cagadas que hemos cometido y lo que tenemos que evitar para el futuro. Ya Hansi Flick nos ha demostrado, ya con lo que ha hecho esta temporada Hansi Flick, con un equipo que prácticamente es el mismo, hasta con menos jugadores de lo que tenía Xavi, te ha demostrado que ha convertido una máquina este Barça. Ya Hansi Flick me ha demostrado absolutamente todo. Para que Hansi Flick aquí hay que darle todito, completamente todo el poder, todo lo que hay que hacer para que Hansi Flick se quede en el Barça aquí hasta que se quiera retirar del fútbol. Hansi Flick de aquí no lo tiene que mover nadie. Así sea que esta próxima temporada, no sé, que haya un bajonazo, que ya todos no le hagan caso a Flick y que sé yo, no ganemos ningún título. Hansi Flick tiene que quedarse sí o sí en el Barça, pase, lo que haya. Aunque me pareciera raro y extraño que el equipo vaya peor, porque la verdad que sería rarísimo. Creo que el equipo va a ir a mejor, y con todos estos jóvenes que cada vez van, su nivel cada vez va mejor, porque son jóvenes promesas que ya son una realidad. Son jóvenes que eran una promesa y que ya son una realidad. Entonces eso Hansi Flick lo va a tratar y lo va a gestionar bastante bien, y los jugadores van a ir a más con una idea y con un estilo que ya lo he implantado aquí, que el equipo ya lo sabe manejar de una forma brutal, y que es un Barça ultra ofensivo, que es un Barça que jamás nos hubiésemos esperado que fuera a funcionar aquí, porque eso es complicado de hacer eso, porque es cierto, el Barça históricamente siempre ha sido un equipo muy ofensivo, muy dominador y dueño de los partidos, pero este Barça, además de que tiene eso, es más arriesgada su idea, y no es un equipo que te duerma el partido con posesión defensiva como lo hacía históricamente los Barça de Guardiola, los Barça de Luis Enrique, que eran equipos que te dormían los partidos a base de posesión, a base de control, a base de posesión del balón, que eso es algo que con el Barça Hansi Flick no lo tenemos aún, y que sí nos hace falta ese estilo o esa forma de defenderte con el balón cuando estás jugando un tipo de eliminatoria, como por ejemplo pudo haber sido la eliminatoria con el Inter de Milán. En esa eliminatoria el Barça sí ha tenido un poco de dominio, de control del partido con la posesión, de hacer posesiones defensivas, de que era algo que se hacía con los Barça de Guardiola o incluso con los Barça de Luis Enrique, donde ya el partido lo teníamos de nuestro lado. El Barça empezaba a dominar el partido con balón, a base de posesión, de maniatar al rival con el balón. Entonces una vez hacías eso, el rival ya no tenía cómo atacarte, ya no le quedaba nada, porque cuando tú empiezas a tener la posesión del balón y el rival se desespera, más bien te va a dejar espacio para que tú les claves más goles. Entonces eso es algo que se ha perdido con este Barça Hansi Flick, y que ojalá lo trabaje mejor, porque si queremos que haga menos goles, creo que eso es lo que tiene que trabajar Hansi Flick. Aunque sí es verdad que si haces eso, también algunos van a empezar a decir, no, ya este Barça está más
está más comedido, que no sé qué, ya está más aburrido, está muy dominante con el balón y bla, 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 porque ya sabemos que aquí se critica absolutamente todo, porque con Xavi se hablaba de que el equipo era muy aburrido, muy lento, demasiados pases horizontales, un fútbol menos vertical, y con Hansi Flick es todo lo contrario. Hansi Flick es un fútbol muy vertical, ultra ofensivo, fantástico, brutal, que nos entretiene a todos, y que yo sé que este estilo Hansi Flick es complicado que en tipos de eliminatorias como lo fueron contra equipos así que saben contragolpear muy bien y que son ultra defensivos como lo son el Inter de Milán, se te suelen complicar esos partidos si no vas a tener un dominio del balón alto, aunque lo tuvimos en esos partidos, pero a la hora de, yo digo, de ponernos en ventaja, aunque aquí quiero entrar, aquí quiero hacer un entre paréntesis, es que hay muchos que dicen que si el Barça hubiese llegado a la final, si hubiese comido una paliza del Qatar Saint Germain y todo eso, por favor, vamos a ser serios. Una eliminatoria doble partido no tiene nada que ver con una final. El Inter es un equipo que está acostumbrado a jugar eliminatorias de ida y vuelta. Es un equipo que está acostumbrado a ponerse por delante. Y una vez lo hace, está acostumbrado a contragolpear, porque esa es su idea futbolística. Contra nosotros, desgraciadamente, siempre estuvo por delante. ¿Qué hubiese pasado si el Barça se pone por delante? ¿Ustedes creen que el Inter, si se hubiese ido al ataque, no se hubiese comido una paliza del Barça cuando estuviésemos por delante? Por desgracia, nunca estuvimos por delante contra el Inter, y cuando lo estuvimos fue en los minutos finales, minuto 87, 88 por ahí. Y era poco tiempo, entonces ya como era últimos minutos, el Inter se fue con todo a la desesperada y nos empató ahí por un error de Araujo o lo que sea. Nos empató, pero nunca tuvimos tan temprano, en ventaja en el partido. Siempre estuvieron ellos por delante, y me hubiera gustado ver qué hubiese pasado si el Inter se hubiese puesto por delante contra el Qatar Saint Germain, a ver qué hubiese pasado, porque el Inter no está acostumbrado a llevar el peso del partido, y una vez que el Qatar Saint Germain se le puso por delante, que fue más o menos con el minuto 14, después al 20 creo que le clavó el segundo. ¿Qué pasó? El Inter ya no está acostumbrado a eso, porque el Inter no está acostumbrado a atacar y a ir arriba y dejarse vulnerable en defensa, y ahí fue cuando el Qatar Saint Germain lo liquidó totalmente. Y eso hubiese pasado con el Barça, porque el Barça le hizo 46 remates a portería en los 180 minutos que hubo de eliminatoria, donde Sommer ahí parecía el portero que no le metía gol nadie, parecía el super portero mejor de la historia. Entonces son situaciones diferentes, que gente ridícula y estúpida te dice que no, que el Barça se hubiese llevado una goleada, una paliza. Por favor, sean serios en sus análisis y analicen mejor el fútbol, porque una eliminatoria no tiene nada que ver con una final. Ustedes creen que es el Barça Hansi Flick, es que es un coladero en defensa. Por favor, que un coladero de defensa. El Barça Hansi Flick es una máquina al ataque, y obviamente cuando tú eres una máquina que juega prácticamente todos ofensivos, es obvio que a la contra cualquier equipo te va a hacer gol. Pero ¿qué pasa? Este Barça te deja fuera de lugar. ¿Qué pasó con el último partido de Liga contra el Athletic Club de Bilbao? ¿Qué pasó? No nos hicieron ningún gol, porque este Barça, cuando va serio y trabaja bien su línea defensiva tan adelantada, no hay rival que nos haga goles. Y sí puede hacer que en algunos un despiste, porque no es fácil hacer esa coordinación siempre, que todos estén en raya fino, en una línea tan adelantada perfecta para el fuera de lugar, pero obviamente nos van a hacer goles al contraataque, eso siempre va a pasar. Pero el Barça no quiere decir que sea una defensa, que nos sirve, que no sé qué. Pero en fin, que me estoy enrollando más y estoy hablando de otras cosas, otros temas que no son a lo que quería hablar aquí. Pero aquí, aunque sí tienen que ver, pero aquí lo que quería hablar y decir es que hay que vernos y darnos cuenta de las cagadas y de los errores que estamos haciendo y estamos cometiendo. De ver cómo Guardiola en el Manchester City ya va a llegar a las 10 temporadas con el Manchester City, y les ha dado más títulos que nadie, los ha hecho relevante en el fútbol, y ahora Luis Enrique ha hecho relevante al Qatar Saint Germain, donde se ha llevado prácticamente nuestra filosofía, nuestra idea, donde aquí se le menospreciaba y se le faltaba respeto, que ganaba por la MSN, a Guardiola de igual forma, que ganó por un super equipazo que había creado Frank Rijkaard, que lo había dejado. Sí, es verdad, Frank Rijkaard montó la base y todo eso, así como lo hizo Xavi con el Barça Hansi Flick y todo eso. Y de Luis Enrique la base también la había montado ya era el mismo equipo prácticamente, con algunos retoques que había dejado Guardiola, aunque sí había pasado ahí Tito Vilanova y el Tata Martino, que sí fue un error meter al argentino, pero bueno, eso no trata de eso, sino que es de darnos cuenta y de valorar lo que tenemos en casa. Porque miren ahora, por ejemplo, el ejemplo de Dembélé, cómo se le menospreciaba aquí a Dembélé. A Dembélé aquí se le faltaba el respeto, troncolé, no sé qué, no sirve para nada, ese jugador solo vive en la PlayStation, llega tarde, se duerme, no llega a los entrenamientos. Ya con Xavi se le empezó a meter más, ¿cómo se diría?, educación a la hora de respetar al equipo, y empezó Xavi a trabajar mejor con él. ¿Y cómo le fue?
Xavi empezó a recuperar a este Dembélé que estamos viendo con Luis Enrique. Con Xavi vimos esta versión de Dembélé. Ya con Koeman se le miró más o menos en su primera temporada con Koeman, ya a finales cuando se recuperó la lesión, que jugó con Messi de delantero en una formación que hizo Koeman que era 3-4-3-5-2, me parece, algo así, no recuerdo muy bien qué formación era, pero era una formación donde teníamos a Dembélé y Messi. Ya con Koeman se le vio a Dembélé bastante bien, comprometido con el equipo, donde ya se le empezó a poner más orden fue cuando llegó Xavi, que Xavi empezó a apostar por él y era su jugador favorito del Barça, donde siempre lo elogió, lo trató bien, y incluso fue una pena que se haya ido porque por desgracia lo tentó la oferta del Qatar Saint Germain y se fue, y por desgracia esa temporada no fue todo mal, a pesar de que el Barça hizo 85 puntos, llegamos a cuartos de final de esa Champions, donde el mismo Dembélé no se eliminó, porque prácticamente ¿qué hubiese pasado si Dembélé se hubiese quedado en el Barça esa temporada? Aunque bueno, ya las cosas, es mejor que se haya ido porque nos ha salido Lamine Yamal, que sin duda es una bestia, y nunca sabemos si se hubiese quedado Dembélé, que hubiese pasado con Lamine Yamal. Entonces por eso todo está bien hecho en la vida y en el fútbol, y en el tiempo, y el destino ya está escrito, si es que hay uno, y si no, pues todo ha salido bien. Pero en fin, aquí la cosa es hablar de eso, que hay que darnos cuenta que por qué una vez que se nos van los jugadores o los entrenadores que no valoramos o que menospreciamos aquí, ahí sí los valoramos cuando ya los vemos triunfar en otros lados. Porque ahí sí, porque cuando los tenemos aquí no los valoramos. Entonces esto nos tiene que servir de ejemplo para darnos cuenta de lo que hoy tenemos, la suerte que hemos tenido, porque todos estábamos con miedos y cagados de qué podía pasar si Xavi se iba del Barça, quién íbamos a traer, quién iba a venir. Aunque bueno, hasta por suerte, por milagro, Laporta apostó por Hansi Flick, porque era una idea fantástica y fenomenal y todos lo queríamos, todos queríamos Hansi Flick. A mí me daba miedo esas opciones que habían de Acerbi, creo que, ¿cómo se llamaba? Creo que era, no, este entrenador italiano que estaba en el Marsella, no recuerdo cómo se llama, que se hablaba que iba a ser entrenador del Barça, que se hablaba mucho, que era un italiano, no recuerdo ahora muy bien cómo se llamaba, que estaba dirigiendo al Brighton cuando se llegó a Ansu Fati. Ese entrenador a mí me daba miedo que llegara porque era un perfil muy de Xavi, y creo que le hubieran caído muchas críticas y creo que no hubiese encajado, aunque bueno, eso no lo sabemos. O se hablaba también de Thiago Motta, todo eso era una auténtica, o de Andrea Pirlo, era un desastre todo eso, pero sinceramente por suerte vino Hansi Flick, Guardiola. Laporta apostó por él, y la suerte que tuvimos de que ahora Hansi Flick, tenemos demasiada suerte, es demasiada suerte que esto no lo vamos a volver a tener, así que esto que nos tiene que servir de ejemplo y de experiencia para darnos cuenta de las cagadas y los errores que hemos cometido al dejar ir a Guardiola, a dejar ir a Luis Enrique. Ahora no hay que dejar ir a Hansi Flick por nada del mundo. Hansi Flick aquí tiene que tener toditos los plenos poderes para hacer y deshacer lo que quiera en el Barça, porque ya lo ha demostrado todo. Para mí ya lo ha demostrado absolutamente todo esa temporada, todo. Y Hansi Flick aquí tiene que estar con contrato vitalicio y hacerle caso absolutamente en todo. Si el equipo no rinde en la próxima temporada, aunque lo dudo, me parecería rarísimo, si hay que sacar a quien Hansi Flick diga. Y yo sé que es difícil, es complicado y todo eso, pero no, esta vez hay que hacerlo bien. Aficiones, todos los que están en redes, en Twitter, en Facebook, en no sé dónde, en YouTube, o que estamos aquí, o youtubers pequeños como yo, tenemos que llevar este mensaje de que hay que cuidar y proteger a Hansi Flick, porque van a empezar a hacer una campaña contra Hansi Flick. Ya verán que no habla español, que no sé qué es, que no sé cuándo. Algo se van a inventar para tratar de desprestigiar y de arruinarle la carrera a Hansi Flick, o un conflicto, algo, porque este Barça va a empezar bien y va a estar, y viene un proyecto brutal y fantástico este Barça, que no sé qué se van a inventar en los madridistas, las cavernas y todo esto, pero no hay que escuchar a esta gente ni a estos payasos, porque miren lo que está pasando ahora actualmente, que están ahí vendiéndole el Balón de Oro a que se lo merece Dembélé. Sí, puede ser que se lo merece, pero los números y estadísticas de Rafinha son superiores a los de Dembélé. Rafinha es el mejor jugador actualmente del mundo, y sus números y sus estadísticas están ahí. Mejor goleador de la Champions, máximo goleador de la Champions, máximo asistidor de la Champions, uno de los mejores jugadores de la Champions, del Barça, que ha llegado a la final y se ha ganado el Barça la Champions. ¿Qué hubiesen dicho? Nada, porque el Balón de Oro estuviera entre Rafinha, Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski. Si el Barça hubiese ganado el triplete de Champions, el triplete, o sea, el triplete que ha ganado el Qatar Saint Germain,
que no lo hemos ganado, solo nos ha faltado la Champions. Pero ¿qué hubiese pasado ahí? Ahí no hubieran metido a su Mbappé, que por cierto ese es tema para otro video que lo voy a hablar después de este, que será hablando de este Mundial de Clubes, que ahora lo están haciendo como que es el torneo más importante y que ya la Liga, la Copa ya no valen, porque el Mundial de Clubes es el más importante y que ahora entregan balones solo por jugar la final de la Champions, que es lo más importante. Ya no importa el camino a la Champions, sino solo la final y solo el Mundial de Clubes, porque ya los madridistas se dan campeones hasta el Mundial de Clubes. Esos son los más importantes. Ya la Liga y la Copa ya no vale. Ya entonces, ¿para qué se juega eso? Ahora los torneos oficiales que se juegan cada temporada ya no importan cuando hay un Mundial de Clubes o la Champions. En fin, ese va a ser tema para otro video que lo vamos a tocar en más adelante, pero bueno, aquí lo importante era hablar del tema de que hay que valorar más lo que tenemos en casa y darnos cuenta y dejar de empezar a alejarte de las redes y esos payasos que buscan relevancia en decir estupideces en redes para ganar unos 3, 4 seguidores y comentarios y decir, oh, sí es verdad, qué razón tienes, así son un meme, son una burla, porque la verdad es que sinceramente los madridistas están cagados y es así. Y además su proyecto con Xabi Alonso es una incógnita y nosotros aquí ya tenemos un proyecto bien montado que la primera temporada Hansi Flick ya lo ha demostrado de una forma fantástica y brutal, que lo que viene va a ser, si no pasa nada raro, va a ser brutalísimo y este Barça podría ser el equipo más dominante que hayamos visto otra vez más, como ya lo vimos en temporadas donde el Barça era el mejor equipo del mundo y lo demostraba, así como en las épocas de Guardiola. Porque este Barça Hansi Flick, si no pasa nada raro, ya te lo digo, va a ser un equipo dominante y va a dominar el fútbol, si no pasa nada raro. ¿A qué me refiero a nada raro? Que no sé, que sé yo, que los jugadores ya se empiecen a creer los mejores, que bajen su rendimiento, que ya no obedezcan a Hansi Flick, que de repente, qué sé yo, o que nos dejemos manipular otra vez más por la prensa, caverna, chiricirco y todo esto, y que echemos a Flick y que nos vayamos a la mierda y se acabe todo el proyecto. Pero en fin, ojalá que no pase y que nos demos cuenta de las cagadas y los errores que hemos cometido dejando ir a Pep Guardiola y a Luis Enrique ahora que están triunfando y que han hecho grandes a equipos mediocres que simplemente son dopados por el Estado, clubes estados que son dopados con dinero infinito de Qatar y los otros de Arabia. Entonces, que nos sirva de experiencia y de ejemplo, porque nosotros aquí sabemos que competimos contra todo y contra todos. Estamos solos en el mundo del fútbol y se nos han burlado y nos han menospreciado, y ahora que tenemos un gran proyecto y un gran entrenador y un gran futuro, hay que cuidarlo. Y sin más, hasta aquí lo dejo. Nos vemos. And weary eyes, I stand defeated.